¿Cualquier expresidente puede ir a la cárcel? La respuesta es sí. Sí, porque ya no son presidentes. Así de sencillo. Bueno, esta afirmación que la he estado señalando en distintos videos y en distintas formas, hecha por juristas, es decir, por especialistas, yo no soy especialista en estos temas constitucionales, es muy sencillo. Ya no son presidentes, si tienes algo contra ellos, mételos a la cárcel. No los han metido a la cárcel porque no quieren, y en eso incluyo al actual gobierno. O sea, esto no depende de una consulta, no depende de una voluntad política, depende de ejercer la justicia. Y para eso voy a recordar un caso que ya tiene muchos años y que recientemente, pues ahora sí que volvió a la luz pública. Me refiero a la declaración que originalmente se dio en 2008 y que ha sido ratificada en varias formas por un personaje ligado con Felipe Calderón y con García Luna. Desde hace muchos años se sabía de esta componenda entre el grupo de García Luna y otros grupos organizados. El 7 de octubre va a haber una audiencia. Ahora sí, a ver si es cierto. Porque yo de todo este cotorreo estoy hasta la M. ¿Tú de qué estás hasta la M? Hasta la madre, para que me entiendas. Esto que están viendo es una entrevista realizada en septiembre del 2020, fechada 14 de septiembre de 2020. En esta nota, en esta entrevista, hacen cuenta de las declaraciones de Javier Herrera Valles. Javier Herrera Valles trabajaba como comisionado de la policía y desde el año 2008 presentó ante Felipe Calderón, entonces presidente de México, una carta que después se convirtió en una segunda carta, es decir, al final de cuentas hubo una segunda carta, donde relataba una serie de irregularidades en el entorno de García Luna. Esta entrevista, esto que están viendo, es un fragmento de lo que prácticamente ha estado señalando durante toda la vida. Aquí pueden ver esta entrevista, insisto, es reciente, 14 de septiembre, y prácticamente en esta entrevista declara lo mismo que ha estado diciendo en otras formas. Por ejemplo, que García Luna, pues, era el que operaba todo este asunto. Por ejemplo, que había un grupo apoyado. Por ejemplo, que Calderón sabía. Todo eso viene en esta entrevista. Si uno revisa el historial de Herrera Valles, se encontrará que esto mismo, las mismas palabras, las ha repetido durante muchísimos años. De hecho, cuando lo detuvieron, en aquel año 2008, justamente iba a dar una entrevista y pues ya no la dio, ya no llegó a la entrevista. Estuvo algunos años en la cárcel, 4 años en la cárcel, y ahora se revive su caso por la serie de anomalías que hubo durante su detención. Herrera Valles no ha cambiado lo que ha dicho. De hecho, habla inclusive de los mismos ejemplos. O tiene un guión muy bien hecho o sabe de lo que está hablando. Aquí podemos revisar otras declaraciones hechas por el mismo Herrera Valles que confirman lo que recientemente volvió prácticamente a repetir.
Pregunta, ¿por qué no se hizo nada contra Calderón? Calderón no es presidente de México desde el 1 de diciembre del 2012, es decir, prácticamente 8 años. ¿Por qué durante estos 8 años no han ido contra Calderón? Pues porque no quieren. ¿Por qué sí fueron contra García Luna de repente? Pues porque quisieron. Así de sencillo. García Luna se va a presentar vía videoconferencia pública, es decir, la vamos a poder ver el 7 de octubre. Ese día va a ser muy importante, 7 de octubre de 2020, por lo mismo que se ha estado diciendo. O vuelve a declararse no culpable, o buscará una negociación, o buscará un lozoyazo, es decir, soltar la sopa y que él de alguna manera pues se convierta de acusado a testigo protegido o testigo colaborador. De hecho, eso es lo que están buscando en diferentes formas. La Fiscalía de Estados Unidos, porque ya saben que aquí la de México no da una, la Fiscalía de Estados Unidos ya lo tiene más acorralado. Ha juntado a lo largo de estos últimos días más pruebas, más evidencias que señalan la injerencia de García Luna apoyando por lo menos a un grupo que originalmente eran 2. Pero bueno, no, el tema es ese. El tema central es, ¿y Calderón qué? Pues Calderón sabía. Y si no sabía, pues qué estúpido, así de sencillo. Entonces no hay forma de que Calderón se salve de todo esto. ¿Por qué se están haciendo o reviviendo este tipo de historias? Porque son recientes. Hay gente que dice, bueno, ¿y para qué están rascándole al pasado? No estoy rascándole al pasado. Esta entrevista de Herrera Valles es de septiembre del 2020. La audiencia de García Luna es en octubre del 2020. O sea, no estoy revisando lo que hizo Calderón, estoy dando cuenta de lo que pasa y de lo que está por pasar. Así que no hay forma de que este hombre, me refiero a Felipe Calderón, se escape de todo este tipo de situaciones. ¿De qué depende? ¿De una consulta? No depende. ¿Depende de la Suprema Corte de Justicia que acepte la pregunta de la consulta? No depende. Depende de ejercer una acción clara y contundente y decir, bueno, a ver, en mi lógica, la de Leonardo Schuebel, este señor Herrera Valles denunció a Calderón. No pasó nada. En mi lógica, si hay una acusación contra García Luna en Estados Unidos, ¿por qué no le pregunto a Calderón de una vez, antes de que se me vaya, qué es lo que sabe? A lo mejor no sabía nada, pero a lo mejor sí. ¿Por qué no le pregunto ahorita? ¿Por qué no voy ahorita a su casa a preguntarle? Porque no quiero. Así de sencillo. El señor ya no es presidente, ya no tiene fuero, no tiene ninguna función pública. Es una simple pregunta. No necesitas juntar un costal de denuncias, ni un costal de delitos. Con uno es suficiente. El que quieras, escoge el que quieras. Por ejemplo, la estela de luz. Con eso tenemos para divertirnos. Por ejemplo, los gastos del bicentenario. También con eso tenemos para divertirnos. O sea, no es cuestión de una consulta, es cuestión de una decisión y ya. No le avienten la pelotita al pueblo. El pueblo votará seguramente 99-1, 90-100, 90 contra 100, ya me parezco a Cuauhtémoc Blanco, contará eso. Digo, sabrá, todo el mundo lo sabe, pero no es un asunto de cuántos votaron a favor y cuántos votaron en contra, o si la pregunta está bien hecha o está mal hecha, o si la Suprema Corte no tiene que ver o si tiene que ver.
Quiero insistir que esto es de septiembre del 2020 y de octubre del 2020. No van contra Calderón. Y nada más estoy hablando de Calderón. Pudiera platicarles de cada uno de ellos. No van porque no quieren. Y la pregunta es, ¿y por qué no quieren? ¿Será que les conviene tenerlo libre? ¿Será que les conviene estarlo recordando cada rato? ¿Será que es el único contrapeso que queda? ¿Será que así nos divertimos más? Pues yo ya estoy hasta la M de tanta diversión. Quiero acción. ¿Tú de qué estás hasta la M? Hasta la madre, para que me entiendas.